Feliz tarde de este primer miércoles de julio. Qué gusto encontrarte en este espacio de aprendizaje compartido. Porque si de algo puedes estar seguro, es que no solo yo te contaré lo que he aprendido en mis propios procesos formativos, lo que he aplicado en mis espacios de acompañamiento, sino que también escucharás otras voces de coordinadoras pedagógicas y por supuesto tendrás espacios para expresar tus propias experiencias, planteamientos, dudas y sugerencias. En el Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría Venezuela, estamos comprometidos con espacios para seguir creciendo, aprendiendo y ser cada vez mejores docentes, con un maletín o un bolso lleno de muchas estrategias con intencionalidad pedagógica clara para nuestros estudiantes y participantes. Por ello, en este foro chat profundizaremos en la reflexión consciente del aprendizaje, en cómo enseñar a pensar, porque sí, pensar se enseña. Y no solo eso, se practica, se cultiva, se hace visible. Seguro tú y todos los que aquí nos encontramos estamos de acuerdo en que necesitamos formar estudiantes que sean conscientes de cómo aprenden, que reflexionen, que duden, que conecten. Hoy tenemos que enseñar a autoevaluar, a reflexionar, a comprender, a criticar, siempre en el buen sentido, por supuesto, es decir, a cuestionar, porque el flujo de información es mayor y más complejo, sin olvidar que está a un clic en la web. Ya no podemos seguir insistiendo en ese aprendizaje mecánico, memorístico y sin sentido. Necesitamos trabajar con nuestros niños, jóvenes, estudiantes adultos, un aprendizaje realmente significativo que les ayude a desarrollar habilidades para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y allí entran las rutinas de pensamiento y la metacognición. Así que no solo te invito a sentirte bienvenido, sino a realizar esta primera dinámica. Tendrás 10 minutos para ello. Los que no habían realizado nunca una rutina de pensamiento ya pueden decir que lo han hecho. Y además comprobaron que es muy fácil. Pero, ¿qué son las rutinas de pensamiento? Son modelos, patrones sencillos de pensamiento que se pueden usar repetidas veces e integrar fácilmente en los procesos de aprendizaje. Las rutinas ayudan a los estudiantes a desarrollar su habilidad y su inclinación para pensar, pues hacen visible el pensamiento. Y si queremos caracterizarlas, podemos decir que son breves y estructuradas. ¿Por qué? Porque se componen normalmente de 3 o 4 pasos claros y fáciles de recordar. Por ejemplo, veo, pienso, me pregunto o conectar, extender, desafiar. Son fáciles de enseñar, aprender y recordar. Hacen visible el pensamiento, es decir, permiten que nosotros los docentes descubramos, veamos cómo piensan nuestros estudiantes. Porque a través de las respuestas que ellos nos dan, dibujos, mapas, discusiones, logran exteriorizar procesos mentales que suelen quedar ocultos, que generalmente están ocultos. Las rutinas pueden aplicarse individualmente o en grupo. Promueven el diálogo y el pensamiento compartido. Cuando las realizamos en grupo o en parejas, las rutinas generan espacios de conversación, de comparación de ideas, de construcción colectiva del conocimiento o como lo denominamos en Fe y Alegría, diálogo de saberes y negociación cultural. Son transferibles entre materias y niveles educativos. Eso también las caracteriza. Esto implica que lo que cambia es el grado de complejidad o el tipo de preguntas que se hacen. Pero una misma rutina puede ser utilizada en preescolar, también en media general, en media técnica e incluso a nivel universitario, con las debidas adaptaciones. Es decir, se pueden usar en gran variedad de contextos. También están al servicio del pensamiento, no del contenido. Dicho de otra forma, aunque se aplican a cualquier área del conocimiento, inglés, lengua, literatura, ciencias sociales, ciencias naturales,
Su objetivo no es enseñar contenidos, sino fomentar formas de pensar. Una rutina puede usarse para explorar una obra de arte, una noticia, un problema matemático, para abordar una vivencia emocional. Las rutinas también promueven habilidades de pensamiento específicas. De hecho, cada rutina está diseñada para activar una o más habilidades cognitivas. Cuando hablamos de habilidades cognitivas, hablamos de análisis, de síntesis, comparación, evaluación, generación de hipótesis, pensamiento crítico o creativo. Y eso yo sé que ustedes lo saben. Por ejemplo, la rutina. ¿Qué te hace decir eso? Potencia la justificación, la argumentación, el pensamiento lógico. Y finalmente, algo muy importante y que caracteriza de forma especial a las rutinas de pensamiento. Fomentan la metacognición. Al usar rutinas con regularidad, los estudiantes comienzan a reflexionar sobre su propia forma de pensar y van aprendiendo ese arte de autorregular su aprendizaje. Pero esto último implica que nosotros, los docentes, las implementemos de manera sistemática, continua, intencionada y que además generemos esos espacios de diálogo sobre lo que se plasma en las rutinas de pensamiento. ¿Cómo vamos? Espero que bien, porque de lo contrario estoy en problemas. Confío en que respondiste que sí. Si esa fue tu respuesta, entonces sigamos. Ya sabes que las rutinas de pensamiento son patrones cognitivos que permiten hacer visible el pensamiento. También ayudan a desarrollar habilidades mentales específicas y fomentan una cultura de pensamiento en el aula. Pero no muchos docentes las utilizan, ¿verdad? Seguramente a lo largo de tu vida, y aquí te voy a invitar a hacer un ejercicio de retrospectiva educativa, para que recuerdes cómo eran tus maestros en la escuela, tus profesores en el liceo y también en la universidad. ¿Cómo eran? ¿Qué te enseñaban? ¿Cuáles eran las estrategias que utilizaban? Y es muy probable que hayas tenido uno o varios profesores o maestros que se enfocaron en enseñarte a memorizar y pocos en que pensaras y que además exteriorizaras verbalmente o por escrito las ideas o conceptos que tenías en tu mente o los procedimientos para realizar un análisis, una paráfrasis, un experimento. Pero nosotros podemos hacer la diferencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Ayudando a que el pensamiento de los estudiantes se haga observable, compartido y discutido y que finalmente puedan saber qué y cómo están aprendiendo, tal como lo propuso el proyecto Cero de la Universidad de Harvard en 1967, por aquellos años. Ellos fueron los creadores de las rutinas de pensamiento. Pero cuidado, las rutinas de pensamiento no son estrategias sueltas, ocasionales o epilépticas, como yo suelo caracterizarlas cuando solo las utilizamos una vez cada momento pedagógico. Deben integrarse en la práctica diaria, de modo que se conviertan en hábitos y, por supuesto, hagan honor a su nombre, rutina. Ahora bien, realmente podemos usarlas en todos los niveles. Desde la experiencia, puedo afirmar sin lugar a dudas que sí. Te invito ahora a comprobar cómo aplicarlas en cada nivel educativo. Comencemos por los más pequeños. Y como son los más chiquitos, algunas personas creen que los niños de preescolar aún no están listos para pensar de forma compleja. Pero la experiencia nos demuestra todo lo contrario. Si nosotros les damos espacios para observar, para comparar, contar lo que ven, hacer hipótesis o expresar lo que sienten al aprender, los ayudamos a construir pensamientos desde el juego y la curiosidad. Por ejemplo, la rutina 10 veces 2, observar y describir,
Podemos aplicarla con los niños de preescolar. En ocasiones, hacer descripciones detalladas no es tan fácil para los niños pequeños. Con esta rutina pueden mejorar tanto la expresión oral como la capacidad de observación. La idea es que observen durante 30 segundos o un minuto, tú decides, tú conoces a tu grupo, una imagen, objeto, fotografía con mucho detalle. Los invitamos a que su mente pueda viajar para que sean capaces de mencionar 10 palabras o frases sobre la imagen, el objeto o la fotografía. Cuando ya ha pasado el tiempo que les diste, la idea es que los animes a que se pongan en común las palabras o frases. Posteriormente, los invitas a que vuelvan a mirar ese objeto, esa fotografía, es decir, repetir los pasos anteriores. Y le añades el mismo tiempo, si lo crees prudente, para que ellos puedan expresar 10 nuevas palabras o frases en función de lo que han escuchado a los compañeros y esas otras de forma, líneas, aspectos, elementos que descubrieron en este nuevo momento. Y en el caso de preescolar, esta rutina se haría de forma oral. Y tú como docente puedes escribir las palabras en la pizarra. Podemos usarla para hacer observaciones cuidadosas sobre imágenes, arte visual u objetos, cuando se trabajan proyectos de arte. Aunque también se puede aplicar con otras imágenes u objetos, especialmente aquellos que queremos que los niños conozcan. Pueden ver en la lámina las dos versiones de la rutina. La primera, es obvio, mucho más escueta, más sencilla, y la segunda, más pulida, más amplia en las descripciones. En primaria, las rutinas ayudan a que los niños pasen de pensar al vuelo a pensar con estructura. Podemos decir que buscamos que el pensamiento se organice. Aquí cobran fuerza rutinas como veo, pienso, me pregunto, antes pensaba, ahora pienso, o conectar, extender, desafiar. Estas permiten consolidar habilidades como la inferencia, la comparación, la predicción o la evaluación. También tenemos la rutina de pensamiento 3-2-1 puente, que es una excelente estrategia para hacer visibles los cambios en el pensamiento del estudiante antes y después de una experiencia de aprendizaje y para fomentar la metacognición. Con esta rutina se invita al estudiante a precisar 3 ideas iniciales sobre un tema, concepto, idea o contenido, 2 preguntas que tenga y una analogía, metáfora o comparación sobre ese tema o contenido. Luego que se ha abordado con profundidad este último, se repite el mismo ejercicio y se construye un puente que muestra cómo ha cambiado su pensamiento. Te lo explico mejor. Vamos a hacer la explicación en 4 pasos. En el paso 1, que es la activación inicial del pensamiento, invita al estudiante a escribir 3 ideas que ya tenga sobre el tema, 2 preguntas que se le ocurran o que le generen curiosidad y una analogía, metáfora o símil. El tema es como puede ser una metáfora, imagen o comparación. Tomemos el ejemplo de los ecosistemas. 3 ideas. Los ecosistemas son lugares donde viven muchos seres vivos. Todos los seres están conectados. Si falta agua, el ecosistema sufre. 2 preguntas que llegaron a su mente. ¿Qué pasa si desaparecen los árboles? ¿Cómo se protege el ecosistema? Y finalmente, una comparación o símil que se les ocurrió al inicio. Un ecosistema es como una orquesta. Todos tienen que tocar bien para que suene bonito. Ese es el primer paso. En el segundo paso, aplicas, desarrollas todas las actividades o clases que tenías preparadas para abordar lo referente a los ecosistemas. Este es el momento en que, ya lo sabemos, se amplía, desafía o profundiza el pensamiento y, por supuesto, los conocimientos. Pero llegamos entonces al tercer paso, que es la reflexión final. Esa es la repetición del 3-2-1. Vuelve a aplicar el mismo esquema. 3 ideas que tenga ahora después del aprendizaje. 2 nuevas preguntas o dudas que le surjan en este momento. Luego de toda la profundización que realizaron de la temática o del proyecto, una nueva analogía, símil o metáfora que resuma lo que han entendido. Después de aprender más sobre ecosistemas, es muy probable
que las tres ideas, las dos preguntas y la comparación, símil o metáfora sean muy diferentes. Por ejemplo, en las tres ideas pueden decir, los ecosistemas pueden ser terrestres o acuáticos, los humanos también formamos parte, hay que cuidar los recursos naturales. En las dos preguntas, ¿qué podemos hacer para proteger los ecosistemas locales? Aquí, si nos fijamos, pon atención, las preguntas suelen ser mucho más aterrizadas, mucho más contextualizadas. Otra pregunta puede ser cómo afectan las ciudades a los ecosistemas. Y una comparación o símil diferente a la primera puede ser un ecosistema, es como un rompecabezas. Si pierdes una pieza, ya no está completo. Y el último paso, que es el paso 4, la construcción del puente, aquí el estudiante compara lo que pensaba antes y después y expresa cómo cambió su pensamiento. Para lograr esto, puedes guiar con algunas preguntas como ¿qué cambió en tu forma de pensar? ¿Cuál fue el aprendizaje más importante para ti? ¿Cómo lo aprendiste? Este último paso de construcción del puente es clave, pues es donde realmente realizarán la comparación y podrán determinar los aprendizajes más importantes, cómo y de qué forma se amplió su pensamiento, sus conocimientos y cómo logró o lograron aprender lo que aprendieron. En media general, media técnica o hasta nivel universitario, las rutinas ayudan a refinar el juicio, construir argumentos, contrastar perspectivas. Aquí destacan rutinas como círculo de punto de vista, titular o qué te hace decir eso. Además, el uso consciente de la metacognición va preparando a los jóvenes para la toma de decisiones y el pensamiento crítico. Compartiré contigo la rutina veo, pienso, me pregunto, que aunque muchas veces se asocia con niveles iniciales, puede adaptarse perfectamente a estudiantes adolescentes o adultos. Solo necesitamos ajustar el nivel de complejidad en los estímulos y en las preguntas que se generan. Esta herramienta es muy útil. ¿Para qué? Para desarrollar habilidades de observación y análisis, para fomentar el pensamiento crítico e inferencial, activar la curiosidad y el pensamiento autónomo, estimular el cuestionamiento y el pensamiento profundo, conectar temas abstractos o complejos con ideas previas. Supongamos que estás trabajando con un grupo de jóvenes. Vamos con el ejemplo. Llamemos la temática la lectura crítica de los contenidos publicitarios. De esa publicidad que se muestra en las redes sociales o en los carteles de las carreteras. Les compartes una publicidad y luego les pides que en el organizador gráfico de la rutina de pensamiento, veo, pienso, me pregunto, tiene 3 columnas. En la columna veo, coloquen, escriban lo que ven, el nombre del anuncio, su eslogan, sus imágenes o fotografías, lo que ven. En la columna pienso, la idea es que al ver el anuncio, observarlo con detalle, con detenimiento, puedan escribir qué es lo primero que se les ocurre, qué ideas surgen al ver esa publicidad, si hay algo que les hace ruido, qué es lo que les hace ruido, qué es lo que no les agrada. Es decir, ¿qué pienso al ver la publicidad? Eso es en la columna pienso. Y en la columna me pregunto, siguen observando el anuncio y escriben preguntas, preguntas que surgen en su mente. Estas interrogantes pueden ser en relación a los colores que utiliza el anuncio o los personajes que allí aparecen, el eslogan que utilizan, las situaciones que pudieran estar implícitas u ocultas. Tienes a tu disposición una lámina con esta rutina elaborada por un joven. Ya has comprobado que puedes aplicar las rutinas de pensamiento en los diferentes niveles educativos. Ahora es importante que te atrevas a integrarlas en la dinámica del proceso que vives con tus estudiantes, teniendo claro que no son un añadido, un pegoste, como diríamos aquí, o algo novedoso que solo aplicarás una vez. Uno de los errores más frecuentes cuando empezamos a aplicar rutinas de pensamiento es verlas como una actividad extra o algo que se hace si queda tiempo. Pero en realidad las rutinas son esa parte esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje. Son como los cimientos de una casa, invisibles a veces, pero fundamentales. Por ejemplo, si estás en una clase de ciencias
y estás abordando el ciclo del agua. Puedes aplicar la rutina veo, pienso, me pregunto al presentar una imagen. O si estás en una clase de historia, puedes invitar a tus estudiantes a usar la rutina antes pensaba, ahora pienso, luego de explorar un nuevo enfoque sobre un hecho histórico que les has presentado, que les has mostrado. No se trata de detener el contenido que estás trabajando, el proyecto que estás desarrollando para aplicar la rutina, sino de enriquecerla. Las rutinas te pueden ayudar a que lo que enseñas sea comprendido desde adentro, no solo memorizado. Ya no nos interesa el aprendizaje memorístico. Son caminos para hacer visible lo invisible, el proceso mental del estudiante. A continuación, hablemos de la metacognición y las rutinas de pensamiento, porque ese era el título y ha sido el título de nuestro foro chat. Seguro me dirás que son dos conceptos distintos pero profundamente interconectados en el proceso de enseñar a pensar. Si es así, ni tú ni yo hemos perdido el tiempo, sino que lo hemos invertido muy bien. Pero antes de avanzar en esta relación, permíteme aclarar un poco y tomando las palabras de Javier Burón en el 2012, que la metacognición es la capacidad de reconocer y autorregular nuestras propias cogniciones y procesos mentales. Podemos decir entonces que hacer metacognición es pensar sobre nuestro pensamiento, sobre qué y cómo funciona nuestra mente, lo que termina concretándose en qué y cómo aprendemos. Gracias a la metacognición reflexionamos sobre cómo hemos realizado una tarea, pero con la mirada puesta en aquello que nos ha funcionado bien o muy bien y aquello que no hemos logrado hacer como pretendíamos o como se nos pedía. Concluimos que debemos mantener exactamente igual, dado que no funcionó, así como que es necesario cambiar porque no nos dio resultado. La metacognición, según Javier Bajón, en el 2018, nos corrobora también qué sabemos y al sentirnos seguros de nuestros conocimientos, vamos a poder aplicarlos con más acierto en situaciones nuevas y probablemente mucho más complejas. Y como si fuera poco, la metacognición nos ayuda a hacer esa transferencia entre aquello que estudiamos en la clase y la vida real. Ahora sí, aclarados los elementos claves de la metacognición, podemos establecer la relación de forma clara y afirmar que las rutinas de pensamiento son una vía para desarrollar la metacognición en los estudiantes. Una vía, un modo, un camino. Expliquemos esto punto por uno. Las rutinas hacen visible el pensamiento. La metacognición enseña a pensar sobre cómo se piensa, cómo se aprende y tomar decisiones para aprender mejor. Es decir, las rutinas de pensamiento ayudan a los estudiantes a externalizar lo que piensan, observar, comparar, preguntar, inferir, argumentar. Pero es la metacognición lo que les permite darse cuenta de cómo están pensando, si lo están haciendo bien y cómo pueden mejorar. Ejemplo, en una rutina como antes pensaba, ahora pienso, el estudiante no solo expresa un cambio de idea, sino que reflexiona sobre cómo y por qué cambió. Esto ya es metacognición. 2. Las rutinas activan procesos metacognitivos sin nombrar. Cuando usamos rutinas como veo, pienso, me pregunto o qué te hace decir esto, estamos entrenando el pensamiento reflexivo, aunque el estudiante no diga, ahora voy a usar la metacognición. No lo dice, pero está activando ese proceso metacognitivo. Es como ejercitar un músculo sin saber su nombre, pero aún así ese músculo se fortalece. 3. Las rutinas permiten practicar habilidades cognitivas específicas. La metacognición, lo sabemos, los que hemos estudiado durante muchos años, esta bondad aplicada a los procesos de enseñanza y aprendizaje, se compone de tres habilidades principales. Sí, planificación. ¿Qué voy a hacer y cómo lo haré? Monitoreo.
cómo va mi aprendizaje, qué también entiendo. Y evaluación, qué aprendí y qué puedo mejorar. Muchas rutinas de pensamiento activan estos tres momentos: planificación, monitoreo y evaluación. Por ejemplo, una rutina de cierre como pienso, me doy cuenta, me pregunto, permite evaluar el proceso y generar nuevas interrogantes. Pero la rutina de inicio, como conectar, extender, desafiar, ayuda a planificar y conectar ideas previas con nuevas. 4. Rutinas y metacognición. Promueven la autonomía y la autorregulación. Cuando un estudiante piensa con estructura, gracias a las rutinas, y reflexiona sobre su forma de aprender, esto gracias a la metacognición, comienza a aprender de manera autónoma. Ya no depende tanto del maestro, del profesor, para saber si lo hizo bien. Él va aprendiendo a autoevaluarse, corregirse, a buscar nuevas estrategias. En otras palabras, se va convirtiendo en dueño de su aprendizaje. Y finalmente, 5. Juntas forman parte de una pedagogía que humaniza. Las rutinas de pensamiento y la metacognición no son estrategias o procesos aislados, son herramientas coherentes con una educación centrada en el estudiante como sujeto pensante, reflexivo y activo. Nos permiten formar no solo estudiantes que aprueban exámenes, sino personas que entienden, dialogan, cuestionan y transforman. Y esto último es el verdadero sentido de la educación.